este capitulito. Re lindo quedó, re lindo. Ya lo busco y después se los comparto. El capítulo 4. El capítulo 4. ¿Qué tenemos en este capítulo 4? Ahí se los voy compartiendo. Bien. ¿Qué dice? ¿Qué nos indican las derivadas acerca de una función y su gráfica? Y las aplicaciones, que yo ahí ya las acomodé a todas para ustedes, para la licenciatura en Administración de la Salud. Yo ya las busqué y las puse aquí en estas diapositivas. A ver, ¿con qué comienza la sección? Es la 4.1. El autor comienza hablando de los máximos y mínimos locales de una función. Utilizamos, dice el autor, el adjetivo local porque vamos a describir el comportamiento de la función en torno o cerca de una abscisa que llama P. Entonces dice, f tiene un mínimo local en P si f de P es menor o igual que los otros valores de la función. Y tiene un máximo como la parábola. Una parábola que abre hacia arriba tiene un mínimo local en el vértice. Y una parábola que abre hacia abajo tiene un máximo local en el vértice. Después define lo que es un número crítico o un punto crítico de una función, que es un valor de P del dominio donde la derivada se anula o donde no tenga derivada definida. Ese es el concepto de punto crítico. Entonces, ¿qué hay que mirar para punto crítico? La derivada primera de la función y ver si hay algún valor donde no esté definida o donde se anule. Entonces, un punto crítico puede ocurrir donde f' es igual a 0, o sea, la recta tangente es horizontal, o donde no hay tangente horizontal, o no hay tangente, que puede ser una tangente vertical o ninguna tangente. No hay tangente, no hay recta tangente, no se puede definir una recta tangente en un punto. Entonces dice, los puntos críticos, después lo vamos a ir viendo con ejemplos, no se asusten, dividen el dominio de f en intervalos. En donde, ¿qué vamos a analizar? De esos intervalos, el signo de la derivada primera. Entonces, fíjate, ahí es lo que yo te estaba diciendo. La parábola que abre hacia arriba tiene un mínimo, pero además tiene un punto crítico porque ahí, en ese punto donde está señalado en la gráfica, hay recta tangente horizontal. Esta función cúbica no tiene ningún punto crítico. No se anula nunca su primer derivada. Y tampoco no está definida, está siempre bien definida. Y esta curva tiene muchos puntos críticos.
te quiero aclarar algo. ¿Por qué esta x al cubo más x más 1 no tiene puntos críticos? Quiero aclarar esta afirmación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dame un segundo, te voy a agregar una diapositiva. Y vamos a analizar esta afirmación. Vamos a analizar esa afirmación. ¿Por qué voy a analizar esta afirmación? Porque te lo puedo tomar en el parcial del cuestionario. Te pongo una función y te digo, esta función tiene un punto crítico, ningún punto crítico, 2 puntos críticos. Entonces vos tenés que saber, profe, ¿qué tengo que hacer para señalar la respuesta correcta? Entonces, para el concepto de número crítico, lo primero que vamos a necesitar es armar la derivada. Esa afirmación de que no tiene puntos críticos. Bien, entonces, lo primero que voy a calcular es la derivada de ella, la derivada de la función. Bueno, derivemos. Tengo que derivar un polinomio, el polinomio x al cubo más x más 1. ¿Me pueden decir ustedes cuánto me da la derivada de esa función? La derivada de la x al cubo más x más 1. ¿Cuánto nos da? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto nos da? 3x a la 2. Sí. ¿Qué más? Más 1. Muy bien, Madeline. Muy bien. La derivada de una polinómica era, bajaba el exponente por x elevado a un exponente menos. Perfecto. Regla de derivación, tomo a morir. Recta tangente, a morir. Acordate, los temas para el parcial son capítulo 2. Me quiero ver para que me vean. Capítulo 2, que es el concepto de derivada, pero ahí está lo de recta tangente. Saber hallar la ecuación de una recta tangente a una curva en un punto determinado. Punto. 1. 2. Derivada y todas las reglas de derivación. La derivada y todas las reglas de derivación, y ya encontré la tabla de derivadas e integrales para subirles al entorno y que lo tengan a mano. Eso lo tengo que hacer, ya le encontré a la regla, ya se las coloco. 2. Todas las reglas de derivación. 3. El concepto de punto crítico, máximo y mínimo, local y global, lo que vamos a ver hoy. 4. Dada la gráfica de una función o de su derivada, y que vos hables, si te doy de la f, que hables de la f', o si te doy la f', que vos puedas hablar de la función f. Después algunas aplicaciones a costo o a ingreso, y después antiderivada. Entonces, los capítulos son: los anotamos, capítulo 2, 3 y 4, y la sección
Si llegamos 7.1. Eso sería lo de máxima, digamos. Ahí está. Y la sección 7.1. Bien. Entonces, sigamos con lo que estábamos haciendo de nuestra derivada. Es 3x al cuadrado, como bien me dijeron ustedes, más 1. Bueno, entonces hay que buscar. Yo te pregunto a vos, ¿existe algún valor de x para el cual no existe la derivada? Piensen. ¿Esta función como función matemática está siempre bien definida o tiene problemas? ¿3x² más 1? Yo te doy un valor de x. ¿Y siempre está bien definido? ¿Lo podés elevar al cuadrado, multiplicar por 3 y sumarle 1? ¿Cuál es el dominio de una parábola? ¿No son todos los reales? En eso tenés que pensar. ¿Qué me dicen? Noelia. Tami, sí, se tiene fecha para el parcial. El martes 7. Martes 7. Empezará, no sé, ponerle que sea a las 6 de la tarde hasta el miércoles. Y los recuperatorios el 10. Yo así quiero que sea un martes porque quiero dar clase con ustedes el viernes todavía y el lunes. Quiero que hagamos un repaso, que terminemos bien con todos los problemas y ejercicios. ¿Está, Tami? El cuatrimestre y la regularidad yo la tengo que subir el 11, el sábado 11. Si no puedo hacerlo el sábado 11, 12, lo haré el lunes 13, 11, 12 o 13. Pero mi idea sería tomar el tercer parcial de regularidad el martes 7 y ver si podemos tomar todos ya saben que recuperan. Yo ahora voy a poner la lista esta semana de los que ya sabemos que recuperan el 1 y los que ya sabemos que recuperan el 2. Y solo les va a quedar, si alguno tiene que recuperar algo, será el 3. Ahí se los traje, María Emilia, al 2,5. Se los puse en la sección 4. Perdón, en este capítulo 4. Lo traje. Lo traje a colación ahora. Avancemos y después vas a ver que va a quedar todo bien definidito. Bueno, vuelvo a repetir. Concentrémonos en este ejercicio. Esta función está bien definida siempre. Es 3x² más 1. Siempre está bien definida. Yo puedo elevar al cuadrado no estoy dividiendo por 0, no tengo un logaritmo ni una raíz cuadrada, ¿no? Está bien definida para todos los reales. Bien. La otra pregunta sería, ¿existe algún valor de x para el cual f' es 0? Eso es la búsqueda de los puntos críticos. Eso es lo que vos te tenés que preguntar. ¿Existe algún valor para el cual no está definida la derivada
o existe algún valor de x para el cual la derivada se anula, 3x al cuadrado más 1, cuando lo igualás a 0, ¿cuál es el conjunto solución? ¿Qué valores de x anulan la primer derivada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo resolvés esa ecuación? Total es una ecuación cuadrática, así que no me vengan con que no saben resolver una ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale x para que 3x cuadrado más 1 se anule? ¿Qué dicen? Hola, hola, hola. Tiren algo, a ver. ¿Aplicaron resolvente? A ver, Lara, Micaela, Leonel. Yo apliqué resolvente. Ney. Profe. ¿Se me escucha? ¿Quién está hablando? Noelia. 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 Yo apliqué resolvente. Sí, te escucho. Vos aplicaste resolvente. Bien. Sí, ¿Y? me dio la raíz, perdón, la raíz cuadrada de 3 sobre 3 imaginaria y la negativa de la misma. Entonces, en reales, ¿tiene solución, Noelia? No. Bien. Eso. Cuando te aparece la raíz cuadrada de un número negativo o la calculadora te da soluciones complejas, ¿está bien? Vos venís y decís, conjunto solución, vacío. En reales no tiene solución. Ponemos así si querés. Tiene soluciones complejas. Ahí está, pero no reales. Entonces, si está bien definida siempre, o sea, no tiene puntos donde no exista la derivada, y la derivada no se anula nunca, ¿tiene puntos críticos? Con estos dos. Por lo tanto, no tiene puntos donde no exista la derivada. Y tampoco donde se anule la derivada. Entonces, no tiene puntos críticos. Es más, esta derivada, esta f', tiene un solo signo. Ya sea que x sea positivo, negativo o nulo, siempre, absolutamente, siempre 3x cuadrado. El x es negativo, al cuadrado te da positivo, multiplicado por 3 es positivo, sumado con 1 es positivo. Siempre, absolutamente siempre, la derivada primera es positiva en todo R. Entonces, su función f es creciente en todo su dominio. Esa es la conclusión, que incluso se ve la gráfica de esa función. Fíjate, esta es una función siempre, siempre, tiqui, 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 tiqui. Hay un cuasi descanso en la suba de esta montaña empinada, pero siempre es una función creciente. Muy bien.
La derivada primera siempre tiene signo positivo. Por eso es que afirmo que no hay puntos críticos. Seguimos. Bueno, hay que ver cuándo tengo un mínimo y cuándo tengo un máximo. Para eso hay que cambiar el signo. Si viene decreciendo y luego crece, si decrece a la izquierda de P y crece a la derecha de P, voy a tener un mínimo local. En cambio, si primero es creciente y luego decreciente, puedo tener un máximo local cuando hay recta tangente horizontal. O sea, cuando la derivada primera sea cero, aunque no tenga derivada. Podría, digo, no tener derivada en P. Les quiero agregar algo, discúlpenme, una observación. Una observación. Siempre vieron que ando agregando cositas que me parecen importantes. Observación. Y es la siguiente observación. Les voy a traer una gráfica. Dame un segundo. Dame un segundo. Te quiero mostrar algo. Ahí está. Esta función, hay funciones que tienen lo que se llama punto esquina o muy anguloso, punto esquina. Acá. Esta es la función valor absoluto. Acá, en este, acá, ahí. En ese caso, se dice que no hay derivada. Que no hay derivada. Y, sin embargo, la función presenta un mínimo local y también va a ser un mínimo en x igual a 0. Bueno, esto no va a ser con frecuencia esta aparición, pero se los tengo que decir por las dudas. Por eso se los estoy poniendo como una observación. Ahí está. Esta función, acá hay un cambio como abrupto. Yo quisiera que las funciones sean así, como estas, suaves. Movimiento suave, una curva suave donde hay un mínimo. Acá hay un mínimo donde la derivada hay recta tangente horizontal. Y acá hay un mínimo donde no hay derivada. Esas son las comparaciones. ¿Está bien? Puede haber un mínimo donde hay un cambio abrupto de movimiento. Epa, ahí.
cambio abrupto de movimiento. Venía con una pendiente y luego se me va con... En cambio acá, el movimiento, el cambio de ser de decreciente a creciente, lo hace de manera suave. En cambio acá es de manera abrupta. ¿Cuál es la diferencia? Que en ambos casos hay punto crítico, pero en uno hay un punto crítico donde no existe la derivada y en el otro hay un punto crítico donde la derivada se anula. Entonces, en un caso hay un punto crítico donde la derivada no existe, ¿bien? Y en el otro caso hay un punto crítico donde la derivada se anula, respectivamente. Acá hay recta tangente horizontal. Acá hay recta tangente horizontal. Espérate que, espérate que te lo voy a colocar bien, bien. Ahí en P hay recta tangente horizontal. Ahí está. ¿Y acá qué hay? Hay un movimiento suave. En cambio acá hay un cambio abrupto. Decrece y luego crece, pero lo hace abruptamente. Entonces son dos situaciones diferentes, pero en las dos hay mínimo. Bien, esto como una observación. Entonces ahora sí, seguimos. Bien. Esta es una función polinómica. Les presento como ejemplo a la función 1/4 x a la cuarta más 2/3 de x al cubo menos 1/2 de x cuadrado menos 2x. Bien, dice, podemos chequear, verificar que tiene un mínimo en x igual a menos 2, otro en x igual a 1 y un máximo local en x igual a menos 1. O sea, vos no tenés que hacer casi nada. Él ya te está afirmando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que la derivada primera en menos 2, en menos 1 y en 1 se hace 0. Eso hay que chequearlo. Porque si no, ¿cómo voy a empezar a hablar de mínimo local en menos 2, en 1 o en menos 1, mínimo o máximo, si no sé que la derivada primera en esos lugares se hace 0? Eso es chequear, sí o sí. Ahora, lo segundo que vamos a hacer es vamos a calcular la derivada segunda. Acá tengo la expresión de la derivada primera, vamos a calcular la derivada segunda. La derivada segunda de x al cubo, bueno, sería derivar esto que tengo. La derivada de x al cubo, acá está, es 3x al cuadrado. La derivada de 2 por x al cuadrado es 2 por 2, 4x. Y la derivada de una lineal del tipo mx más b, acordate que la derivada de mx más b era m. Entonces, la derivada de menos x menos 2 es menos 1. ¿Y ahora qué hacemos? Evaluamos esa segunda derivada en menos 2, la evaluamos. Tomamos la función segunda derivada, reemplazamos el x por menos 2 y miramos el signo. Si nos da positivo, o sea que es cóncava hacia arriba, va a haber un mínimo local en x igual a menos 2. Evaluamos en menos 1. La segunda derivada nos da menos 2. Menos 2 es negativo, entonces si la derivada segunda es negativa, quiere decir que es cóncava hacia abajo, vamos a tener un máximo local. ¿Y qué pasa en 1? Para chequear lo que nos decían. Entonces, primer chequeo, que la derivada se anula. Y segundo chequeo, el signo de la derivada segunda en
primer chequeo, la derivada primera se anula. Segundo chequeo es el signo de la derivada segunda. Como es positiva la derivada segunda en 1, podemos afirmar, sabiendo que la derivada primera se anulaba en 1, que hay un mínimo local. Y la gráfica, bueno. Bueno, acá lo dejé para que lo completemos juntos. Acá lo que hice fue lo siguiente. Como x al cubo más 2x cuadrado menos x menos 2 tiene 3 ceros o raíces de este polinomio de grado 3 que eran menos 2, menos 1 y 1, yo dividí y armé los intervalos. Desde menos infinito hasta menos 2, que es donde se anula la primera derivada, de menos 2 a menos 1, que es el próximo valor de x donde se anula la derivada primera, armé otro de menos 1 a 1 y armé otro de 1 a más infinito. Y lo que analicé, tomando un punto de prueba cualquiera de menos infinito a menos 2, tomé menos 3 y la derivada primera me dio negativa. Eso quiere decir que la función original es decreciente en ese intervalo. De menos 2 a menos 1, tomé cualquier número de prueba y tomé el menos 1,5, analicé el signo de la derivada primera en menos 1,5, me dio positivo. Eso quiere decir que mi función original es creciente en ese intervalo. Y luego tomé de menos 1 a 1 el 0, me dio negativo el signo de la derivada primera para un valor de x arbitrario en este intervalo, entonces te puedo asegurar que la función original es decreciente de menos 1 a 1. Y desde 1 a más infinito, tomé el 2, evalué en la derivada primera el signo para saber si mi función original era creciente o decreciente y me dio creciente. Bien, acá tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento de mi función. Si yo quiero los intervalos de concavidad, acá. Si quiero los intervalos de concavidad, tengo que analizar el signo de la derivada segunda de la función. Por eso es que la calculé a la derivada segunda de esta función, me dio 3x cuadrado más 4x menos 1, calculé los ceros por resolvente que me dieron 0,22 y menos 1,54, que quiero que chequeen eso, por favor. Chequeen eso y yo, estoy buscando algo. Chequeen, encuentren las raíces de 3x cuadrado más 4x menos 1. ¿54 o 55? A ver. ¿Están chequeando? Chequeemos. (3x cuadrado más 4x menos 1 igual a 0). Me queda menos 4 más menos la raíz cuadrada de 28 sobre 6.
No sé si a ustedes les quedó o no les quedó lo mismo. Me quedó la raíz cuadrada de 28. Sí. O sea, 0,22. uno me da 0.2152.5. Bueno, y ese es el que puse como 0,22 Ajá. aprox. Ajá. ¿Y el otro? Me da negativo menos 1.5485. Bueno, 54,85 es el que puse como menos 1, acá está, menos 1,55. 54,8 le ponemos 55. Ah, listo. Ahí está, aporta 1 al redondeo simétrico. Ahí está. Entonces, vos tenés que chequear ahora. Si se anula en menos 1,55, chequea qué pasa. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a mirar. ¿Para qué puse este cuadrito? Esta tabla. Vamos a mirar. El signo de la derivada segunda, desde menos infinito hasta el primer valor donde se te anula la derivada segunda, que es menos 1,55. ¿Qué signo tiene? Tomemos cualquier número de prueba entre menos infinito y menos 1,55, podés tomar simple que sea el número, ¿no? Por ejemplo, podés tomar menos 2. Entonces hace la cuenta. 3 por menos 2 al cuadrado es 4, por 3, 12. 12. Y 4 por menos 2 es menos 8. O sea que nos está dando 12 menos 8 y más menos 1. Evaluado, ¿no es cierto? 3 por x al cuadrado más 4 por x menos 1. Esto nos da 3. O sea, positivo. Si la derivada segunda en ese intervalo es positivo, entonces, ¿qué podemos decir de nuestra función f? ¿Cómo es en ese intervalo? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacia arriba? Sí, el signo de la derivada segunda, al ser positiva en un intervalo, nuestra función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Muy bien. Espérate que quiero moverlo esto. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa con la derivada segunda desde menos 1,55 a 0,22? Tomás un número de prueba cualquiera, un valor de x cualquiera que esté metido ahí adentro de ese intervalo. Voy a tomar el 0, cuando pasa de negativa a positiva el más fácil es el 0. 3 por 0 al cuadrado es 0, 4 por 0 es 0, me va a quedar menos 1. Y menos 1 es negativo. Entonces, ¿cómo la debo ver a la función en ese intervalo? La tengo que ver, entonces, es cóncava hacia abajo, contrario a lo que pasaba cuando era positiva, cóncava hacia abajo. Entonces, mi función en ese intervalo es cóncava hacia abajo. Bien, ¿y qué más? ¿Qué pasa de 0,22 a más infinito? Bueno, pongamos un coma nomás acá porque si no
Nos confunden los separadores. Elijamos entre 0,22 y más infinito, podemos elegir un valor simple para evaluar la segunda derivada. ¿Te parece uno? Que es re piola. ¿Cuánto me da la segunda derivada en 1? ¿Qué dicen ustedes? 6. 6. Positivo. La segunda derivada, cualquiera sea el x que hayas elegido. Si alguien elige 2, si alguien elige 3, 1,5, siempre te va a dar positiva la segunda derivada. Entonces, cuando ocurre eso, hace entonces que mi función f es cóncava hacia arriba. Y ahí tenemos definido nuestros intervalos de concavidad de una función polinómica. Entonces dijimos, analizamos el signo de f' en los diferentes intervalos. Para los intervalos de concavidad, analizamos el signo de f segunda. Primero tenés que encontrar dónde se anula y después armar los intervalos y luego el signo. Bien. A ver la gráfica. Ahí está. Entonces tenemos mínimo, máximo y mínimo. Y estas que están en lila, estas dos, acá te lo voy a agregar. En x igual a 0,22 y x igual a menos 1,55, ahí tenemos los puntos de inflexión, que es donde cambia la concavidad. Entonces, vamos a hacer así. En verde, ahí están señalados los mínimos, mínimos y máximos local, mínimo local, máximo local en -1, mínimo local en 1. Y vamos a agregar así, vamos a hacer así, vamos a copiar. Vamos a pegar. Le vamos a cambiar antes el color. Lo vamos a poner y le vamos a poner que se vea bien acá, ahí. Ahí. Y acá, ahí, están los puntos de inflexión. Entonces, decrece, 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 tiene un mínimo y luego crece. Hasta ahí. Y hasta ahí lo hace cóncava hacia arriba. Decrece, crece y lo hace cóncava hacia arriba. Sigue creciendo hasta que en -1 tiene un máximo, decrece y en ese intervalo, lo hace cóncava hacia abajo, hasta ahí. Y luego sigue decreciendo, tiene un mínimo, luego crece, pero en esta parte, desde 0,22 a más infinito, en este tramo, es cóncava hacia arriba. Entonces, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Los tres intervalos
de concavidad diferente. Este le vamos a poner entonces en ahí está. Entonces, por un lado están los puntos de inflexión para la concavidad y por otro lado, donde se anula la derivada segunda, y por otro lado están donde se anula la derivada primera, se estudia los puntos máximos y mínimos locales de la función. Bien. Entonces, en la 4.2, que ya nos hemos adelantado, anulamos la derivada segunda para encontrar los puntos de inflexión. La derivada segunda en P tiene que ser igual a 0. Y luego analizamos qué pasa a la izquierda y a la derecha de P. Como lo hicimos hecho recién, armando los intervalos. Primero buscamos el 0,22 y el menos 1,55. Y después estudiamos el signo. Estudiando el signo de la derivada segunda, vamos a ver si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Bueno, y ahí está hecho otra vez todo el procedimiento. Entonces, la derivada primera acá, lo que está en azul, dice, la derivada primera la vamos a ocupar para hallar los números críticos y posibles valores máximos y mínimos de la función, así como para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. La derivada segunda la vamos a utilizar para la concavidad y la búsqueda de los puntos críticos, de los puntos de inflexión de la curva. Además, como criterio para existencia de máximo y mínimo local. Es como un resumen, ¿no? Prestarle atención a la derivada primera, que tiene un objetivo muy específico, y a la derivada segunda, que tiene otro objetivo. El autor habla de máximos y mínimos globales. Un mínimo es global cuando es el f de p es el menor o a lo sumo igual a todos, absolutamente a todos los valores de la función. Y f tiene un máximo global en p si f de p es el mayor o a lo sumo igual valor de toda la función. Vuelvo a mi ejemplo. Volvamos. Acá. Acá tengo un mínimo local, un máximo local y un mínimo local. ¿Ninguno es global? ¿Qué piensa? ¿El de cuál? Claro. Es el más chico, su imagen, f en 1, es el más chico de todos los valores que toma la función en todo el dominio. Y te explico algo, hasta que vos no veas la curva dibujada, no va a ser fácil que puedas decir si es global o local. Entonces siempre le vamos a decir local. Y después, cuando se conozca la gráfica de la función, recién ahí lo vas a poder terminar de clasificar. Entonces, en X hay un mínimo local, coma, que es un mínimo global. ¿Por qué global el mínimo? Porque, bueno, f evaluado en 1 es el más chico, a lo sumo igual, menor o igual, que todos los valores f de x para todo x del dominio. En cambio, este mínimo en menos 2 es local. Ahí
ahí donde está el redondel, en su lugarcito donde él vive, f en menos 2 es el menor valor, pero no es el menor valor de toda la función. Igual que este máximo, que ocurre en menos 1. F en menos 1 es el mayor valor, pero ahí, porque acá tengo valores de la función que son todavía más grandes que el f de menos 1. ¿Está bien? Acá, en rojo, la curva llega a 3, 4 y sigue hasta arriba. Por eso no le puedo dar a estos dos, a este mínimo y a este máximo local, la categoría de ser global. Este sí es un mínimo global de la función. Que hay que saber clasificar el mínimo local en global cuando se sabe lo que pasa a la derecha más infinito y a menos infinito, o cuando uno ve la gráfica de la función, ahí me puedo animar a decir si es global o no. Ese es el concepto de ser global en todo el dominio de la función. Bien. Avanzamos entonces. Quiero estornudar. Bien. Ahora, si una función está definida en un intervalo cerrado y vos ves esta gráfica, es mucho más fácil identificar los máximos y los mínimos, ya sean globales o locales. A ver, veamos. ¿Qué pasa? Acá, en f de a es un máximo, pero local. Porque el máximo global está en B, que es el mayor valor que toma esta función en este intervalo. Aquí tenemos 3 puntos en el interior, donde tenemos un mínimo local, un máximo local, y este mínimo, que no solo es local, sino que es el mínimo global, porque es el menor valor f en x, en x1, x2, en x3, suponte que lo llamemos, f en x3 es el menor valor que toma la función en el intervalo AB. En un intervalo cerrado, analizar eso es mucho más fácil que en todo el dominio de nuestra función. ¿Sí? Por ejemplo, estas, sí, en las periódicas como el seno, el coseno, aguantame un segundo. Creo que ese caso está. Cosa que después. Acá, esta, mira. ¿Viste ahí donde dice puntos críticos? Señalado la tercer dibujo, este ahí, oh, es que si le hago así se me va el clic. Este ahí es un máximo y este ahí también es un máximo. Y los dos coinciden. Y son máximos globales. Claro, los dos son máximos globales. Espérate, vamos a hacer así porque ahí está, yo te lo voy a copiar. Y vamos a ir a la diapositiva que teníamos recién, donde estábamos analizando el tema, acá, la voy a agregar a una diapositiva. Vamos a copiar esta imagen. Ahí.
y le vamos a agregar un comentario, una observación. En los puntos críticos señalados, los de arriba sería, ¿no? La función tiene máximo, además de local, ¿no? El valor máximo global, valor, ¿no? Es f es 1. Es la imagen, ¿no? 1. Si hacemos una recta horizontal en 1, ¿está bien? Ese valor máximo global de la función ocurre en muchos valores de X. No sé si se entiende, Jerónimo. No, ¿quién me estaba hablando? Lionel, profe. Sí, se entiende. Lionel, ¿se entiende? Sí. Y lo mismo con los mínimos. Lo mismo. Estos dos mínimos que ahí se ven dibujados, eso ocurre cuando las funciones son periódicas, que puede haber que periódicamente se repite ese máximo global. El valor máximo que alcanza la función es 1 y ocurre en más de un lugar. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno, eso es lo que tenés que saber. Y también le agregamos el valor mínimo global es -1 y ocurre en varios lugares de X. A ver si lo encuentro. Si lo encuentro, díganme que no me esté yendo del MIT-TC. Si se me va, me avisan y vuelvo a cargar el sistema. Ahí está. Está un poquito más prolijita esta. Pero ahí se ve. Los máximos estos y los mínimos. Vamos a insertar algo chiquitito, un redondelito ahí, bien pequeño. Lo vamos a mover y ahí vas a tener ahí los máximos van a ser globales. Siempre hay cierta periodicidad que se vuelve, pero no, esto no crece acá para arriba y se me va, sino que vuelve a bajar, vuelve a subir, y eso que lo hace periódico ocurre en algunas funciones matemáticas, como son las funciones trigonométricas, y todos estos son idénticos.
Ahí. Y lo mismo con los mínimos. Bueno, voy a marcar 1 como para que lo vean acá. Acá estaría ahí el valor mínimo de la función. Más o menos, y aquí también. Y sigue, así que podríamos tener un solo valor mínimo, pero que ocurre en muchos lugares. Leonel, Sí, ojo, no sé si nos expresamos los dos bien. Es así. El valor máximo es uno solo, sí, que es solo que va a 1. ser global en varias ocasiones. Exactamente. Correcto. Solo Gracias. que ocurre en varios lugares de X o en varios valores de X. Bien, sí, listo. Gracias, Muy bien profe. la pregunta, no de nada, porque viste que hay tantos casos a veces que yo trato de armar algunos y se me pueden quedar otros en el camino. Bien. Si bien funciones periódicas, creo que no he preparado nada de funciones periódicas para ustedes, para administración de la salud, más que nada es para biología, porque a ver, ¿qué se modela mediante las funciones periódicas? Lo que en la vida tiene cierta periodicidad, por ejemplo, horas de luz, horas de sol o de sombra, de noche y de día. ¿Está bien? Entonces en la biología es como más frecuente los modelos de las funciones trigonométricas, los electrocardiogramas en medicina, son todas combinaciones lineales de las trigonométricas. En administración no son las funciones que más, o en economía, las que con más frecuencia aparecen. Por eso por ahí no las tengo preparadas para ustedes. Bien. Entonces, ahí que te da un ejemplo de una función definida en un intervalo abierto. Entonces, si el intervalo es abierto, no mira los extremos, solo mira el interior como lo hemos mirado con la gráfica de la otra función. Entonces dice, hay aquí un mínimo local, aquí hay un máximo local. No hay máximo global, esta función no tiene, a pesar de estar definida en un intervalo, no tiene máximo global, porque el intervalo es abierto. En cambio, la diferencia que había con esta es que había un máximo global que ocurría en B, ocurre en B, pero porque la función estaba definida en un intervalo cerrado. Cuando es abierto, que vos no podés acceder hasta B, no tengo máximo global. Esa es la diferencia con el otro dibujito. Bien, y ahora sí les preparé, súper simple, rescate de todas las secciones, de todos los capítulos que el autor dio, lo que más quiero que presten atención de ganancia, costo e ingreso. Y van a ver ustedes que no es complicado. A ver, esta sería la parte que le damos a las aplicaciones. Bueno, la verdad que preparé bastante. Ahí está la 2.5. ¿Quién estaba hoy que me preguntaba de la 2.5 en el grupo? Que me olvidé. Yo, profe María Emilia. Hola María Emilia Heredia. Porque hice o sea, yo hago un resumen así con los conceptos y todo eso y como que no encontraba eso, entonces dije, bueno, capaz que la profe se había olvidado o algo de eso. No, no me olvidé. Yo en su momento a lo mejor no te dije, o a veces pongo, posponemos, pero no me acuerdo si te dije que eso lo iba a posponer o no. Pero no te preocupes, ahora armé todo en acá, en donde dice usos de la derivada.
Algunas son con usos de la derivada y otras son sin usos de la derivada, pero quiero hacer mención a todo. ¿Les parece? Sí, profe, genial. Ahí lo traje todo pasadito en limpio, incluso con algunos ejemplos y demás. Por ejemplo, ya en el capítulo 1, el autor hablaba de lo siguiente, decía, dibuje las gráficas de la función costo y escribía C de Q igual a 2400 más 7 por Q, junto con la función de ingreso, I de Q igual a 15 por Q, en un mismo sistema de coordenadas. Bueno, primero, ¿qué tenés que saber vos? Representar gráficamente bien, saber hacerlo. Son dos rectas, son dos modelos lineales, no hay trampa, no hay nada raro. Lo único que tenés que hacerlo, cuando lo hagas en lápiz y papel a mano alzada, es que lo tenés que hacer para valores de Q mayores o iguales que 0. ¿Está bien? Porque Q es la cantidad. Bien. Una recta tiene ordenada al origen 2400, porque si es la función de costos, puede haber costos fijos, aunque Q valga 0. Y la de ingresos tiene ordenada al origen 0 y pendiente 15, creo que es la que está en naranja. Y la de costo es la que está en azul o celeste, que dice 2400 más 7Q. Bien. Entonces yo rescaté, bueno, prestemos atención a qué tipo de funciones de costo e ingreso muestra el autor, saberlas representar gráficamente. Nunca es complicada la función de costo ni la función de ingreso, o son lineales o son cuadráticas, revisé bastante el libro. Y después dice, ¿para qué valores de Q la empresa obtiene ganancias? Bueno, ahí el autor se refiere a que sería importante buscar, y eso para mí también es importante, porque es un tema de repaso, que es encontrar el punto de equilibrio. En este ejemplo, buscar el punto de equilibrio es buscar el punto donde se cruzan o donde se cortan dos rectas. Eso es resolver un sistema. Entonces el autor lo único que hace ahí, re simple, iguala las dos ecuaciones, 2400 más 7Q, lo iguala con 15Q y despeja el valor de Q, que es como nosotros habitualmente por igualación resolvemos un sistema, y le da que Q tiene que valer 300. Entonces él analiza qué relación hay entre la curva que está en naranja y celeste antes de 300 y después de 300. Fíjate que la que era más chica en naranja respecto de la que era en azul y después de 300, la del ingreso supera el costo. Entonces, hay ganancia si el Q es mayor que 300. Esa sería la respuesta. Porque el ingreso supera al costo. Antes de los 300 artículos, aún hay pérdida porque el costo es mayor que el ingreso. Eso es lo único que tenés que hacer. Interpretar, representar gráficamente, saber encontrar la intersección. Hasta ahí, eso es lo que encontré que él trabajaba en el capítulo 1. Algunas veces, que podrías hacerlo, sigue él en ese capítulo, arma la función ganancia, que a veces le llama, yo ya encontré la notación, a veces le llama utilidad, a veces le llama ganancia, a veces le llama beneficio. Yo sinceramente, como no soy del área de la administración y economía, no sé, yo sé que podrían ser un problema de traducción, que todas las veces que apareció la ganancia le fue cambiando de nombre, o puede ser que sean de diferentes conceptos, que no sea lo mismo ganancia que utilidad o beneficio.
La cuestión es que él siempre lo interpreta como ingreso menos costo. Entonces, el punto de beneficio nulo es a donde la utilidad es cero, o sea, donde el ingreso es igual al costo. O sea, esto que hemos hecho acá, de igualar para encontrar costo igual a ingreso para encontrar el punto de intersección. Esto es beneficio nulo, o también solución de equilibrio de las ecuaciones. Bien. Entonces dice, el punto de beneficio nulo puede referirse ya sea a una cantidad Q en el cual el ingreso es igual al costo o a un punto en la gráfica. Encontrar una expresión para las utilidades sería poner la expresión del ingreso, que era 15Q, restarle la función costo, que es 2400 más 7Q, y ahí sale la pi de Q. Pi de Q o U de Q o G de Q. A ver, acá, vamos a llamarlo como G de ganancia o como U de utilidad. Listo. O pi. Esa es la notación más frecuente que usa este autor. Bien. Bueno, acá empieza. ¿A qué se le va a llamar? Costo marginal, ingreso marginal o ganancia marginal. Cuando aparece, y eso sí es universal, en español, en inglés, acá en la China y dando la vuelta al mundo, cuando aparezca la palabra marginal en economía y administración, es siempre la derivada. En economía, en cualquier libro de matemática con aplicaciones a economía o administración, el término marginal se usa para referirse a la razón de cambio del costo del ingreso o la ganancia respectivamente. El término marginal se utiliza para resaltar la razón de cambio. Así que eso es derivada. Bien, eso por un lado. Cuando aparezca el término, la palabra costo acompañado del concepto marginal. Ya cuando te aparezca así, imagínate C' de Q. Cuando aparezca la palabra ingreso marginal, imagínate I' de Q. Y cuando aparezca ganancia marginal, imagínate G' de Q. Otra parte, el autor habla de las curvas de oferta y de demanda. Tampoco le vi nada raro, pero vamos a leer lo que él escribe. Dice, la cantidad Q de un artículo que se fabrica y vende depende de su precio, P. Suele suponerse que a medida que aumenta el precio, los fabricantes están dispuestos a ofrecer más del producto y en ese caso cae la demanda del consumidor. Como fabricantes y consumidores reaccionan de forma distinta a cambios en el precio, hay dos curvas para relacionar P con Q. Ahí está el dibujito donde vamos a colocar Q en el eje horizontal y a P en el eje vertical. Puede ser la curva de oferta y la otra que sea una curva de demanda. La curva de oferta para un artículo dado representa la forma en que la cantidad Q del artículo que los fabricantes están dispuestos a hacer por unidad de tiempo depende del precio P. Se oferta esto a 10 pesos por determinada cantidad Q. Y la curva de demanda representa la forma en que la cantidad Q de un artículo que demandan los consumidores por unidad de tiempo depende del precio P del artículo. Bueno, curva de oferta, generalmente, si vos me preguntás a mí, yo te diría que la curva de oferta y la curva de demanda son o dos rectas, una dependiente positiva y la otra dependiente negativa,
o 2 tramos de curva tipo de parábola, que sean fáciles de representar gráficamente. ¿Está bien? Siempre van a ser fáciles de representar gráficamente. ¿Por qué? Porque yo no voy a complicarla en la representación gráfica. Ya van a tener el día de mañana en otras áreas del conocimiento que se pueda complicar y buscarás un graficador. Entonces, estas dos curvas, la que está en celeste y la que está en roja o en rosa, esta es una recta de pendiente positiva, la que está en rosa es una pendiente de recta negativa. Y para encontrar el punto de equilibrio, lo único que tenés que hacer, que es resolver un sistema de ecuaciones, que es la intersección entre las dos curvas. Lo que sí vamos a ver luego es que el área rosada o área celeste, cálculo de área, eso se hace a través de la integral definida, que es lo que se conoce como el excedente de los consumidores o el excedente de los productores, lo veríamos cuando veamos integral, o sea, el capítulo 5. Integral definida, que eso entra para el final. Yo se los voy a dejar grabado y calculado. Todos vamos a ver si podemos hacer algo en la semana del 11 o 12 o 13 de julio, aunque hayan terminado las clases. Yo voy a recuperar, cierro la regularidad, pero doy una clasecita más con ustedes. Así que de eso no se preocupen. Yo clases siempre doy. Bien. El punto de equilibrio lo llama con P acá, Q estrella y P estrella, ¿eh? Es el punto de intersección entre las dos curvas. Esto acordamos notación también, yo uso la misma notación que el autor. Acá está, costos e ingresos marginales. Las decisiones de administración de una compañía e industria en particular suelen depender de los costos e ingresos de que se trate. Gráficas de las funciones de costo e ingreso. La gráfica del costo puede ser lineal o no lineal. Acá está. La intersección con el eje Y representan los costos fijos. Eso ya lo dijimos. Con frecuencia la función de costos aumenta rápidamente al principio y luego con lentitud. Prestar atención a la derivada, ¿está bien? Porque acordate que un aumento o una disminución tiene que ver con la derivada de la función. Porque producir cantidades más grandes de un producto suele ser más eficiente que producir cantidades más pequeñas de ese producto. Entonces, C', por ejemplo, para mí sería comparar qué pasa en C' en 5 que lo que pasa en C' evaluado en 30. Debería darme mayor al principio y menor al final, o sea, cuando aumentamos Q o las cantidades según dice el autor. Bueno, entonces, costos e ingresos marginales. C' de Q o también abreviado como CM de Q, costo marginal. Y' de Q es el IM de Q, el ingreso marginal. Cuando yo hablo de ingreso marginal, me refiero a la derivada del ingreso. Costo marginal a la derivada del costo. Nada más. Lo demás es toda introducción que sugiere el autor. Ah, acá lo puse yo como un problemita que me había pasado, dice. Muchas decisiones económicas se basan en un análisis de costo e ingresos en lo que se llama en el margen. Ah, ¿para qué se los puse esto? Para ver si ustedes los ayudaba yo a entender la palabra marginal. ¿Qué es en el, no es la serie, ¿no? Televisiva. ¿Qué es en el margen? Dice, examinemos esta idea mediante un ejemplo.
Supongamos que usted dirige una obra social o que está trabajando en una obra social, como es el caso de ustedes, y que se está tratando de decidir si ofrecen o no una boca de expendio adicional. ¿Cómo se decide la creación de una sucursal o de una boca de expendio? Supondremos que la decisión la tomará basándose solo en la cuestión financiera. Si la boca de expendio atrae nuevos usuarios para la obra social, debe agregarse. Obviamente, necesita considerar los costos y los ingresos que esto representa. Considerando que la elección consiste en agregar esta sucursal o dejar las cosas como están, la pregunta crucial es si los costos adicionales que se contraen, porque vos al abrir una boca de expendio vas a tener un espacio físico que si no es tuyo lo tendrás que alquilar, luz, gas, insumo, una computadora más, uno de tus empleados que los tenías en la casa central, a lo mejor lo reubicás y lo mandás a la boca de expendio, son mayores o menores que los ingresos adicionales generados por el cambio. O sea, colocar una boca de expendio en Montevera o en Recreo puede ser que cuando alguien vea que está esa obra social allí ubicada, tengas nuevos adherentes. Estos costos e ingresos adicionales es lo que se denominan como costos al margen, porque vos ya venías funcionando, por eso es al margen. Estoy previendo otra dinámica, por eso son marginales. Bien, ¿cómo se maximizan las ganancias? Bueno, si yo sabía que la ganancia era el ingreso menos el costo, cuando vos derivás la derivada de una resta, es la resta de las derivadas. Un número crítico es cuando la derivada se anula. O sea que cuando el autor dice que el costo marginal coincide con el ingreso marginal. Fíjate, él ya te lo da todo cocinado, costo, y yo te lo doy desglosado. Maximizar una ganancia es calcular la derivada primera, igualarla a cero, ¿está bien? Porque estoy sacando el punto crítico y verificar que sea un máximo con la segunda derivada. ¿Cómo es un máximo con el criterio de la segunda derivada? Y cuando la segunda derivada en esa solución de equilibrio me da negativa. Fíjate, acá tenés el ingreso total o el ingreso, el costo total o el costo, y fíjate, cuando vos haces, acá es negativo, no tiene sentido mirar nada, pero acá donde el ingreso es mayor que el costo, miro la mayor diferencia o discrepancia, que es esta resta. Ahí, en ese lugar voy a tener un valor de Q que lo llama Q estrella, que es el valor máximo de ganancia. Por supuesto que les puse un ejemplo. Entonces, lo saqué del capítulo 4. Encuentre la cantidad que maximiza la ganancia, sabiendo que el ingreso total y el costo total está dado por el ingreso que depende de Q es 5 por Q menos 0,003 por Q cuadrado. Acá me dio para la función ingreso, me dio una cuadrática, una función cuadrática. Así que representar gráficamente una parábola para nosotros es fácil. Y el costo es la función costo, nos dio 300 más 1,1 por Q. Nos dio una expresión lineal del costo. Costos fijos serían 300, porque es cuando Q vale 0. En cambio, el ingreso, si Q vale 0, es 0.
El Q este se mueve entre 0 y 1000. Por eso acá la gráfica de la ganancia la hice entre 0 y 1000 solamente. Armé la función ganancia como el ingreso menos el costo. Escribí toda la función ingreso menos toda la función costo, acomodé los términos y me quedó una cuadrática. Con Q moviéndose entre 0 y 1000, esta cuadrática que abre hacia abajo es esta que está representada gráficamente en rojo, o en ese color que no sé si es un rosa, ahí, algo así es el color de la curva, con Q entre 0 y 1000. Dice, observemos que la gráfica de G es una parábola que abre hacia abajo. Tiene un máximo. También debemos evaluar a G en los extremos del intervalo de estudio, por las dudas. G en 0 me da menos 300. G en 1000 me da 600. La derivada primera de esta función de segundo grado me queda una de primer grado, que es igual a 0 justo cuando Q es igual a 650. Acá, por acá. Acá, aquí no lo marqué yo, pero si acá está 600, en 650 por acá, ahí tengo el máximo. ¿Cómo sé que es un máximo? Calculo la derivada segunda, ya que tengo la derivada primera. La derivada primera es una función de primer grado, la derivada segunda me da la pendiente. Cualquiera sea el Q, esto me da siempre menor que 0 para todo Q. O sea que hay efectivamente un máximo en 650. La ganancia máxima es evaluar la función G en el valor 650. Y ahí me da casi este piquito ahí que dice 1967,5. Entonces no hay nada raro. Te dan la función ingreso, la función costo y hay que maximizar la ganancia. O sea, maximizar esta diferencia. Primero evaluamos en los extremos y nos fijamos qué pasa en el interior del intervalo también. Además, una parábola tiene máximo cuando abre hacia abajo en el vértice, ¿no es cierto?, de la parábola. También lo podés hacer de esa forma. ¿Esto se entiende, este ejemplo? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven fácil o lo ven difícil? Katy estaba hoy al principio, Kimei. Hola, ¿estamos? ¿Estamos todos? Sí, profe. Ah, bueno, ¿cómo vamos? ¿Más o menos? Y procesando. Procesando, sí, no digo que sea fácil. Lo fácil es que las funciones involucradas son fáciles, lineales o cuadráticas, no son nunca tan difíciles. ¿Está? Bien. Y es nombre y apellido que le estoy dando a las cosas. Nombre y apellido, pero nada más. Bueno, si te pide maximización del ingreso, podría ocurrir que dice, supongamos que usted es propietario de una compañía de autobuses de transporte urbano con una ruta fija.
sus costos son los mismos, no importa cuánta gente suba al autobús, por lo que usted maximiza la ganancia al maximizar su ingreso. Lo único que hace acá el autor, que yo decía, uy, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Yo digo, vos presta atención, que tu función ingreso, suponte, ¿no? Yo ni lo hubiese mencionado, pero como el autor lo menciona, yo digo, mi función ingreso es igual a, qué sé yo, vamos a poner 200 por Q menos, a ver, dame una idea, ¿cómo es acá el ingreso? Ajá. Menos Q al cuadrado. Y si el costo es siempre constante, punto. Eso quiere decir. Cuando vos armés ganancias, esos son tus dos modelos, vos haces I de Q, como él sugiere, menos costo. O sea, 200Q menos Q cuadrado menos 100. Menos 100. Resulta que cuando vos vas a derivar, la función ganancia, la G' de Q, me queda 200, la derivada de Q de 200Q es 200, menos 2Q. Porque la derivada de este 100, que es el último término, es 0, la derivada constante. O sea que la derivada de la ganancia me coincidió con la derivada del ingreso. Es una observación, nada más. Coincidió la derivada de la ganancia con porque el costo es constante. Eso quiere decir, nada más, no me tengo que preocupar. Lo armo igual que siempre, solo que al ser el costo constante, la derivada de G me quedó coincidiendo como si yo hubiese calculado directamente la derivada de I. Entonces, cuando yo busque el punto crítico, o sea, cuando iguale a 0, al encontrar cuánto tiene que valer Q, ahí Q me da 100. Bueno, y a partir de ahí calculo la derivada segunda, la expresión de la derivada segunda, ¿cuánto me queda? 200, la derivada de 200 es 0 y la derivada de menos 2 por Q es menos 2. Cuando evalúo esta función G, su segunda derivada, en 100, me da menos 2. Negativo. Así que tengo ganancia máxima en X, perdón, en Q igual a 100 y el valor de la máxima ganancia es, a ver, no sé, ¿cuánto me da la ganancia en 100? Hacemos las cuentas. Tendríamos que hacer 200 por 100 menos 100 al cuadrado menos 100. ¿Está bien? Tomo
el modelo de ganancia que me quedó acá, 200 por Q menos Q al cuadrado menos 100. Esto un poco negro, no se ve nada con ese color. Ahí está. Entonces, derivamos la función ganancia. Nos quedó, al derivarla, igual que la derivada del ingreso. Y eso ocurrió porque el costo era constante. Igualamos a 0 para encontrar el punto crítico. Está en el valor Q igual a 100. Además, la ganancia, la derivada segunda del modelo de ganancia nos da menos 2. Eso quiere decir que la derivada segunda de la ganancia evaluado en el punto crítico, que es 100, es menos 2, que es negativo, por lo tanto tengo ganancia máxima justo cuando se producen o fabrican 100, no me acuerdo qué es Q. Ah, el precio del pasaje. Q era el precio del pasaje, no era cantidad. Precio del pasaje. Bien. Y el valor de la ganancia máxima es de... ¿Cuánto? 9.900. Listo. Muy bien. Eso es, nada más. Otra vez, estamos como repitiendo lo mismo. Armás el modelo de ganancia con el ingreso y el costo y buscamos ganancia máxima como el máximo o el mínimo de una función, anulando la derivada primera y viendo con el criterio de la derivada segunda el signo que tiene para saber si es máximo o mínimo. Ahí está otro más inventadito. A ver este. Y este que él sigue hablando en la 4.5, nada raro. Habla del costo promedio. ¿Qué es el costo promedio? Acá lo dice. Es la función costo C dependiendo de Q dividido Q. Nada más. Así se arma el costo promedio. O sea que si yo tengo, permiso, ¿no? Vamos para atrás. Esta era mi función, a ver dónde estaba acá. Mi función costo era esta. Y alguien me dice, vamos a armar una nueva diapositiva. Me vengo acá, este ejemplo. Alguien viene y me dice, para este ejemplo, me dice, armar la función costo promedio. Entonces, el costo promedio es igual a la función costo, que es 300 más 1,1 Q, todo esto dividido Q. Vamos a escribirlo como una ecuación, así se ve bien la división. Vamos a escribir bien. Acá arriba vamos a poner 300 más 1,1 por Q y lo vamos a dividir todo por Q. Ahí está. Con pero menor o igual que Q, menor o igual que 1000. Listo, nada más. Ah, no, el 0 no lo voy a poder incluir porque no puedo dividir por 0. Le vamos a poner así. Menor. En 0 no lo puedo incluir. Ahí está. Esa es la función costo promedio. Tomás la función costo y lo dividís por Q. Ahí seguimos. Entonces,
Eso es la definición del costo promedio. Tomar la función costo y dividirlo por Q. Tenga cuidado de no confundir el costo promedio con el costo marginal. No, el costo marginal es la derivada, el costo promedio es esta expresión. Bien. Lo que pasa que el autor le agrega al costo promedio una interpretación geométrica. Toma, escribe C de Q menos 0 en el numerador, total, cualquier número menos 0 es el mismo número, y en el denominador a Q también le resta 0. Entonces dice que el costo promedio coincide con la pendiente de la recta que va desde el origen hasta el punto Q, C de Q. Una recta que no es secante. Esto no es secante. Es una recta. Pendiente de la recta que va desde el origen hasta el punto Q, C de Q. Nada, tiene una interpretación geométrica. Yo todavía no le encontré demasiado a la interpretación geométrica, pero sí que existen los costos promediados por Q. Bueno, parece que hay una relación entre el costo promedio y el costo marginal. Dice, si el costo marginal en un valor particular de Q te da menor que el costo promedio, se dice que el costo promedio se va a reducir al aumentar la producción. Nada, es una interpretación económica. Si el costo marginal es mayor que el costo promedio, se dice que el costo promedio lo podés aumentar al incrementar la producción. El costo marginal es igual al costo promedio en los puntos críticos del costo promedio. Eso es un teorema de administración y economía. Ahí puse, se puede demostrar. Después creo que en algún momento para el final y demás, alguna pequeña mini demostración vamos a hacer. Por ahora no le voy a dar mucha importancia a esta diapositiva. Para este parcial ya demasiadas cosas. En la 4.6 el autor habla de elasticidad de la demanda. Y dice, si una compañía cambia el precio de un artículo que vende, esperamos que cambie el número de artículos vendidos. Eso es razonable. Un precio más alto genera menos ventas y un precio más bajo suele generar más ventas. A esa que cuando vos vas cambiando el precio y cómo se ve afectada la demanda de un producto por un cambio en el precio es lo que se define como elasticidad de la demanda. Y es el valor absoluto de P sobre Q, precio dividido cantidad, por la derivada de Q respecto del precio. Entonces, que puse obviamente un ejemplo. Dice, la curva de demanda de un producto está dada por Q igual a la demanda que depende del precio como 1000 menos 2 por P al cuadrado. Armar la expresión de la elasticidad. Bueno, entonces para la elasticidad que va a depender de P, pongo en el numerador P y en el denominador Q. Q está dependiendo del precio, me lo tienen que decir y me tienen que decir cómo depende la demanda del precio. Depende como 1000 menos 2P cuadrado. Y después voy a derivar 1000 menos 2P cuadrado. La derivada de 1000 menos 2P cuadrado es menos 4P. Por la derivada de 1000 es 0. El 2 del exponente de P baja como un factor 2, por 2 es 4. Y eso en valor absoluto por las dudas que te dé negativo. Y también puse la elasticidad evaluado en el valor 10 y me da 0,5. Listo, eso es armar y calcular en algún valor particular de P. Y después obviamente que está la teoría que dice qué pasa si la elasticidad te da mayor que 1
¿Y qué pasa si la elasticidad te da menor a 1? Ahora para el parcial de regularidad no les voy a pedir interpretación de la elasticidad. La elasticidad es una cantidad que puede ser menor a 1, mayor a 1 o igual a 1. Y depende de cómo sea mayor, menor o igual a 1, uno dice, si es menor que 1, se dice la demanda no es elástica. Si es mayor a 1, habitualmente uno escucha la demanda es elástica. Va. Esta es lo que les dije del valor absoluto, que podía no tener una función derivada. Ahí termina las aplicaciones. Costo promedio, costo marginal, ingreso menos costo da ganancia, con la ganancia busco generalmente que sea máxima. El concepto de que el ingreso marginal es la derivada del ingreso y que el costo marginal es la derivada del costo. Nada, y que el punto de equilibrio entre una curva de oferta y de demanda es la intersección entre las dos curvas. ¿Y qué más? Y que la solución de equilibrio, bueno, entre la curva de costo y de ingreso es cuando el costo y el ingreso coinciden para analizar cuando hay más ingreso que costo. ¿Está bien? Y acá dice cuando Q es mayor que 300. Que ahí habíamos empezado, ¿no? Creo, prácticamente. Ahí habíamos empezado, sí. Entonces era curva de costos, ingresos. Encontrar la solución de equilibrio, que es el punto donde se cruzan las dos curvas. Ganancia, como el ingreso menos el costo. Bien. Curva de oferta, curva de demanda, solución de equilibrio. Costo ingreso marginal es la derivada del costo, es el costo marginal. La derivada del ingreso es el ingreso marginal. Cuando quiero maximizar una ganancia, igualando el ingreso marginal al costo marginal. Y despejando el valor de Q y analizando el signo de la derivada segunda para ver si efectivamente es de un máximo. Y ahí tiene un ejemplo completo. Un costo promedio es armar nada más el costo dividido Q. Y la elasticidad se arma haciendo. Esto yo generalmente lo pongo, ¿no? Esta fórmula de elasticidad, que es P sobre Q por la derivada de Q respecto de P, porque nadie se acuerda, ni yo. Y bueno, y acá les dejo para leer más. Agregué más cositas, más ejemplos. La función e a la x, una función siempre creciente, no tiene máximo ni mínimo local ni global, ya que la derivada me da e a la x y es siempre positiva. Ahora, si la función y igual a e a la x la considero en un intervalo cerrado, ya sí ahí voy a tener un mínimo y un máximo global. Es para que lo lean. ¿Está bien? Es para que lo lean. Son 39 diapositivas. Y acá hay un ejemplo con preguntas, otro ejemplo con preguntas y un mini problema. 1, 2, 3, y no, este está resuelto. Este también, son comentarios y observaciones. Este también es un comentario y una observación. Pero estos tres últimos, hallar los coeficientes de la función cuadrática.
sabiendo que para final. ¿Está bien? Esto va para final y esto va para final. ¿Correcto? Ya se los dejo armado para que tengan más material para estudiar. Yo después les voy a traer uno más simple para el viernes. Vamos a empezar el viernes con repaso antes de empezar el nuevo tema que es antiderivada. Pero estos ya se los dejé armados como ejercicios complementarios. No, no me olvido, Lautaro, quedan liberados por hoy. Escuchen, chicos, escuchen. ¿Les parece bien el viernes a las 12? Sí, profe. Sí, ¿O profe, como quieren la que semana lo pasada. cambie? Como la semana pasada, ¿está bien ahí? Sí, por mí está bien. Bueno, dale. Entonces, el jueves tienen con Clary, el viernes tienen conmigo. ¿Qué Lo que vamos a sí ver? nosotros tenemos un parcial, los chicos de primero el viernes, no tenemos Ah. confirmada la hora todavía. De última, si llega a ser tipo 1, nos vamos un rato antes, no hay problema. No, no, no. Y no podemos hacer, yo no puedo, Florencia, los viernes. Yo no, ningún horario, Florencia, los viernes, en ningún horario. Sí, profe, después de las 16 que yo termino de trabajar. Pero no hay problema, yo la miro la clase después grabada, como hice con el viernes que falté de la Bueno, semana pasada. bueno, porque a ver, ustedes si el viernes tienen parcial, ¿a qué hora termina el parcial si empieza a la 1? Es que no La sabemos verdad que no nada. nos confirmaron nada, o sea, el profesor estaba muy al aire, nada confirmado tenemos. Ni de pedo tenemos los temas, imagínese cómo Con es. suerte, sí. Dios Así que mío. a ver, la clase de salud y seguridad creo que era a las 2 de la tarde, así que supongo que será de 2 a 3 o de 2 a 4 como mucho. No creo que sea tan cambiante así el horario. Si ustedes tienen yo lo voy a dejar ahora a las 12, como veníamos, pero yo el viernes no tengo problema de horario. No tengo por lo menos hasta ahora ninguna reunión virtual y no tengo otra clase de consulta, la otra la tengo a las 8 de la mañana del viernes, o sea, yo puedo desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, como estamos hoy los lunes, así que ustedes cualquier cosa me escriben o a través de Lautaro Corrales, nuestro becario de tutoría, hacemos una comunicación de ustedes conmigo y yo si tengo que moverla 2 horas, 3 horas para arriba, para la tarde, no tengo problema, la muevo, no tengo ningún inconveniente. Yo la quiero dar a la clase, así que soy la más interesada. Dale, apenas nos confirme el profe algún horario o Dale, algo, le dale, avisamos a Lauti de manden última. mensaje, porfi. Si no, en principio, queda como está. Ok, Si ustedes no me avisan nada, queda el viernes a las 12. Yo con 1 hora y media trabajar con ustedes el viernes es para no perder continuidad y no perder práctica, digamos, para seguir de a poquito tiqui, tiqui, tic, tiqui, tiqui, tic. ¿Me entienden? sí, Bárbaro. Listo. Hasta el viernes si Dios quiere. hasta el viernes, profe. Buena semana. Dale. Chao, Buena, profe. igual para ustedes, suerte en todo, suerte, 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 suerte.